Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en este foro, en este espacio que sin duda es de mucha riqueza para todas nosotras. En esta ocasión me gustaría que te pusieras cómoda ahí donde estás, seguramente estás en tu casa, que pudieras tener un vasito con agua cerca o algo que te guste para poder escuchar en esta familiaridad como si tú y yo estuviéramos tomando un café, como si tú y yo estuviéramos compartiendo un espacio íntimo, un espacio familiar, en donde estás cómoda y abierta. Y también te invito a escuchar esto que te quiero contar, que te quiero compartir, que ya he compartido con muchas mujeres de todos los lugares que he podido llegar, y que puedas escucharlo con el corazón abierto y con la mente abierta para que podamos hacer una reflexión juntas. Con la invitación y con la facilidad de decirte que todo lo que escuches aquí está dicho desde el corazón, es para que lo reflexionemos juntas y que tomes de aquí lo que te sirva y lo que no, te sientas en la libertad de deshacerlo. Este último año, sin duda, hemos hablado de muchos temas. Este último año, el mundo entró en una situación compleja, complicada, llena de retos y posibilidades, y sin duda, un año que nos sorprendió a todos por igual, que no hubo distinción. Y me gustaría hablar un poquito desde mi área de estos temas que han salido como a flote, ¿no? Es un año en el que se ha hablado mucho, por ejemplo, de crisis. Es un año que se ha hablado de miedos. Es un año que se ha hablado de resiliencia, es un año que se ha hablado de apertura al cambio, es un año que se ha hablado de cómo adaptarnos, es un año que se ha hablado de utilizar diferentes modelos y tener que ser creativas. Es un año que se ha hablado también de muerte, que se ha hablado de salud, que se ha hablado de autocuidado, que se ha hablado de diferentes modelos a diferentes posibilidades. Todos estos temas han estado en este año en la boca de todas las personas, o de casi todas, si no todos, por lo menos uno de estos. Y es que también se ha hablado mucho de fluir, también se ha hablado mucho de tener perspectiva, y sin duda es un año que donde nos hemos contado la historia de nuestra vida de manera nueva y diferente. ¿A qué me refiero con esto? Como podrás haber experimentado cuando te has sentado con tu familia a comer o con algún grupo de amigas o incluso en los Zooms, que han sido como la manera de poder convivir, cada quien ha llegado y te ha dicho, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado viviendo estos últimos meses? Y cada una de nosotras hemos contado, pues fíjate que a mí me ha pasado esto o lo he vivido de esta manera. Alguien más puede decir, a mí es lo mejor que me ha pasado en la vida porque pude por fin estar en mi casa y ordenar mis cosas. Alguien más puede decir, no, pues para mí es lo peor, ¿no? Ha sido sumamente difícil porque estoy en mi casa con mis hijos encima, no tengo espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin entrar a calificar qué es lo que cada quien ha dicho, lo que sí es común es que la historia de nuestra vida y la historia de las cosas, cada una de nosotras la contamos de diferente manera. ¿Y qué crees? ¿Sí? Hemos construido nuestra historia no solamente en base a los hechos, sino en base a cómo vemos los hechos. Y aquí es donde yo quiero darte una primera frase en la que me encantaría que pudiéramos reflexionar. Y la frase es, la vida no la vemos como es, la vida la vemos como somos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien vive de diferente manera. Estamos viviendo lo mismo, pero cada una de nosotros contamos la historia, ¿sí? En base a nuestras experiencias, en base a nuestras creencias, en base a nuestra cultura, a nuestros valores, a lo que es importante. Y es aquí donde surge la importancia del autoconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo te digo, la vida no la veo como es, la veo como soy, pues creo que vale mucho la pena echarme un clavado dentro de mí para mirar cómo es que yo veo la vida, qué es eso o cuál es la manera en la que yo veo la vida, porque desde ahí
estoy contándome y contando mi historia. Y por eso es importante el autoconocimiento, un autoconocimiento transformador, un autoconocimiento que nos permita a ti y a mí mirarnos para arrojar luz y transformar aquellas partes de nosotras mismas que nos gustaría que fueran diferentes, o para abrazar aquellas partes de nosotras mismas que simplemente no hemos podido cambiar. Entonces, cuando yo te digo autoconocimiento, ¿sí? Conocernos a nosotras mismas, conócete a ti misma, no me refiero al lugar donde vives, a cuál es tu trabajo, a si tienes hijos o no, si estás casada, si tienes el pelo de una manera u otra. Me refiero a cómo vives tu vida. Tampoco me refiero a las historias, a cómo fue tu pasado o cómo está siendo tu presente. Me refiero a cómo lo vives, desde dónde lo cuentas. Lo cuentas desde el entusiasmo de vivir, lo cuentas desde el cansancio, lo cuentas desde el sometimiento, lo cuentas desde la indiferencia. Y bueno, pensemos que hay muchas maneras de poder narrar o contar nuestra historia. Y en esta ocasión, yo creo que lo que sí nos ha pasado es que con este encerrón que tuvimos, con este encierro, por lo menos al principio de toda esta pandemia, surgieron cosas de nosotras mismas que ni siquiera sabíamos que conocíamos. ¿Qué tal? ¿Sí? Seguramente en los primeros meses cuando todo cambió, ¿sí? Estuviste echándole muchas ganas, hiciste muchas cosas en casa, ordenaste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, ¿sí? Hemos sacado de nosotras mismas lo mejor que hemos podido y también de repente, dirían algunos de nuestros familiares, lo que no ha sido lo mejor, ¿sí? Y es que cuando hemos estado en esta época, lo que hemos vivido es que nos han alcanzado todos esos asuntos, ¿sí? Inconclusos en nuestra vida. ¿A qué me refiero con asuntos inconclusos? Claro, si yo antes tenía un miedo a determinada situación, antes podía, me iba, hacía otras cosas y ese miedo se quedaba pendiente, ¿no? Se quedaba pendiente a hacer eso. Y ahora estuvimos mucho tiempo detenidos, todo eso nos vino encima y ha sido también la gran posibilidad, ¿sí? De crecer, de afrontar nuestros miedos, de sanar nuestras relaciones, empezando por la relación, obviamente, con nosotras mismas. Y es aquí donde toda esta época nos ha mostrado, digamos, muchísimo material. Yo sé que para muchas personas y para muchas mujeres esto ha sido muy difícil porque han tenido grandes pérdidas y también seguramente te has sorprendido de ti misma en determinadas situaciones. Entonces, en relación a conocerte, mirarte, desde dónde hago las cosas, desde dónde me muevo, cómo es que yo me cuento la historia, yo el día de hoy te traigo una propuesta. Te quiero presentar a dos personajes, ¿sí? Que a veces agarran el micrófono y cuentan la historia de nuestras vidas, ¿sí? A lo mejor me vas a decir, oye, Carmen, no, la verdad es que a mí nunca me ha pasado eso. Yo te invito a que con sentido del humor y transparencia podamos mirar esto que te quiero contar y que puedas reconocer en ti misma, dentro de ti, cuando alguno de estos dos personajes que te voy a presentar ha agarrado el micrófono de tu historia y seguramente, ¿sí? No lo ha agarrado en una ocasión, sino en más de una. Y si tú me preguntaras, oye, Carmen, ¿y para qué mirar esto? ¿Por qué yo quiero mirar esto que me vas a proponer? ¿Qué va a ser de útil quedarme aquí mirando y platicando acerca de ti esto? Cuando yo digo hay que mirar quién está tomando el micrófono de nuestra vida para contarlo, ¿sí? Tomo el micrófono, ¿sí? No para lastimarme, no para juzgarme, no para juzgar a otros y empezar a mirar alrededor si esto lo tiene mi mamá, mi suegra, mi tía, mi prima. Tomo el micrófono para poderme sostener mejor, ¿sí? Veo mis personajes internos, que ahorita les voy a ir hablando, los empiezo a conocer, estos que a veces dominan, para poder decirles hasta aquí, para poder tener más control sobre mí misma,
¿Por qué? Porque estos dos actores de nuestra vida, estas dos facetitas de nuestra vida, personajitos o como los queramos llamar, ¿sí? Nos desempoderan, nos quitan energía, nos hacen chiquitas y nos dejan en la vida sin posibilidad de tomar las riendas y sostenernos. Entonces, ¿vale la pena conocerlos? ¿Sí? Vale la pena conocerlos para que nosotros, ¿sí? Nosotros podamos decidir si les hacemos caso o no. Entonces, el primer personaje del que te quiero hablar, y seguramente ya leíste el título de esta pequeña plática taller, es el personaje de la víctima. Y aquí te invito a que no lo escuches, o sea, desde donde yo voy a explicar a la víctima, no lo hago desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la conducta. ¿Quién es la víctima? Y te lo vuelvo a repetir, te invito a reflexionar, no a que pongas aquí a tu compañera de trabajo, a tu suegra, a la amiga, a la prima, a que te pongas así. La víctima es ese personaje que a veces surge en nuestro interior y agarra el control de nuestra vida, que se siente, ¿sí?, que todo le sale mal y tiene pensamientos o ideas o maneras de contar la vida como siempre tiene que pasarme a mí esto. O dice, nunca soy suficiente. O ¿por qué a mí? Pobre de mí. O ¿por qué yo? O ¿qué pasa? ¿Qué pasa que siempre me tropiezo con la misma piedra? ¿Sí? Siempre esa persona me trae entre ojos y entonces siempre me juzgan. Siempre estoy cansada, nunca puedo salir adelante. Todos estos pensamientos que son como ideas así súper fuertes, en algún momento de nuestra vida, ¿sí?, nos los hemos oído decir. Y este es el lugar de la víctima, de la que vive victimizándose, esa víctima interna, ¿sí?, que le echa la culpa a todo mundo, al clima, al aire, a la luz o no la luz, a la temperatura, de todo lo que le sucede. Es decir, si yo estoy ahí instalada, no me hago responsable de nada. Este lugar de víctima, ¿sí?, es un lugar que, dicen los expertos, está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque si yo me cuento la vida desde ahí, si yo me cuento mi experiencia del día de hoy desde ahí, desde pobre de mí, nunca soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, siempre me ven mal, entonces yo no tengo posibilidad de crecimiento. Yo desde aquí no me puedo mover, no puedo ir a ningún lado, ¿no? Y seguramente podrás distinguir algunos aspectos en donde a veces dices, ay, sí, me gustaría que la astrología, ¿no?, que los astros fueran culpables, ¿sí?, del mal día que estoy creando para mí. Entonces, desde la víctima no tengo poder, no tengo piso firme, ¿sí? No, siempre alguien me va a hacer algo y voy a perder mi estabilidad en cualquier momento. Y como la víctima no se hace responsable de nada, pues no puede moverse de ahí, está inmóvil. Entonces, decía el título, ni víctima ni victimaria. La primera es la víctima. La segunda personita o personaje que a veces toma el micrófono de nuestra vida es la victimaria. ¿Qué es la victimaria, no? Así, para que haya una víctima, pues siempre tiene que haber una victimaria, ¿no? Entonces, la victimaria tiene ideas o pensamientos como de todo mundo lo hace mal menos yo. Tengo que ponerme así porque si no, las cosas no salen. No puede ser que esa persona sea tan inepta, ¿no? No puede ser que nadie haga las cosas bien. No puede ser que nadie llegue puntual. Pensemos que el victimario necesita estar, como siempre, reafirmándose a sí mismo, ¿sí?, para poder sentirse mejor que los demás. Y desde ahí cuando estamos tocando esto, hacemos mucho daño. Porque tampoco nosotros, cuando estamos instalados en este lugar, somos responsables de nuestra propia vida. Entonces, ¿qué crees? Ni víctima ni victimaria.
Como víctima, la gente te hace y pobrecita de mí. Como victimaria, tú le haces a todo mundo, pero vives como esclava de tener que tener el control de todo y castigar a todos y enojarte con todos y tampoco, ¿sí? Tampoco te haces responsable. Y entonces aquí viene la gran pregunta. Vamos a respirar un poquito. Si no soy víctima y si no soy victimaria, entonces, ¿cuál es ese lugar desde donde yo me puedo mover, que sea sano y que me permita avanzar y sostenerme en la vida? Porque, ¿qué crees? Si te sostienes entre víctima y victimaria, sí, pues tienes como una poca firmeza, una poca contención. Y entonces aquí surge una tercera posibilidad. Si ni soy víctima ni soy victimaria, entonces, ¿qué soy? Soy la protagonista de mi propia historia. ¿Qué es la protagonista de su propia historia? La protagonista de su propia historia es aquella persona que se da cuenta y es consciente que si algo le está sucediendo, ¿sí?, tiene todos los recursos personales para dar el paso que necesita. Que si las cosas no me salen bien, ¿sí?, no es que todo mundo me ataque, es que tal vez yo tengo algo que cambiar y que si yo puedo mirar qué es eso que yo estoy haciendo para que las cosas no salgan, también lo puedo transformar. Entonces, si yo tomo el lugar de la protagonista de mi vida, entonces el micrófono del narrador de mi historia lo tomo yo, lo toma mi conciencia. Y desde ahí no quiere decir que las cosas no me vayan a costar trabajo. Claro que me van a costar trabajo. Simplemente es que yo desde aquí sí que tengo la manera de poder contar algo diferente. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, no? Entonces, hablando de víctima y victimaria, ¿cómo es que entonces puedo yo empezar a darme cuenta en dónde estoy? ¿Cómo es que yo puedo empezar a mirar dentro de mí y ver cuál ha sido esa conducta, ¿sí?, que he tenido repetitiva, ese micrófono con el que he contado mi historia? Y muy fácil, recuerda tal vez el último café que te echaste. ¿Cómo es que contaste lo que te pasaba? O el último conflicto que tuviste, ¿cómo lo contaste? ¿Lo contaste asumiendo que tú también participaste en eso? ¿O lo contaste echando la culpa completamente a los demás? Es ahí donde nosotros, cuando nos conectamos con nuestra propia protagonista, que es igual a nuestra propia conciencia, nos vamos dando cuenta de cómo estas dos fuerzas, estos dos personajes, a veces tienden a aparecer y desde ahí podemos decir no, porque desde este lugar no voy a construir lo que yo quiero. Desde este lugar solo estoy evitando entrar en contacto con mi verdadero camino, con mi verdadera fuerza y con mi verdadero poder. Y para hacer esto me gustaría dar un pasito más. Me gustaría ir a hacer una reflexión un poquito más profunda, porque así como estas dos fuerzas existen en contar nuestra historia, ¿sí?, así estas dos fuerzas también existen dentro de nosotros y a veces las usamos en contra de nosotras mismas. Entonces, para la siguiente reflexión, te voy a invitar a que tomes un traguito de agua, si tienes ahí, o un cafecito, que te pongas cómoda y que con la espalda derecha, ¿sí?, te coloques en una posición que puedas aguantar unos minutitos. Y te invito a que cierres tus ojos, a que tomes una respiración profunda, inhalando y exhalando. Que tomes otra más. A veces recibimos muchos conocimientos o muchas buenas ideas y les damos poco tiempo para digerirlas, para respirarlas, para que puedan entrar a nosotros. Entonces te invito a que con estos ojos cerrados
puedas respirar y que imagines que cada vez que inhalas se abre espacio dentro de tu cuerpo para poderte mirar, para poder mirar qué hay dentro de ti. Que reconozcas las sensaciones físicas que tienes en este momento, los dolores, y si hay algo que esté en tensión en ti, lo acomodes. Y que exhales y con la exhalación como que bajes un poquito más aquí. Dándole espacio a todo lo platicado, con la inhalación y en la exhalación. Y te voy a invitar a que puedas imaginar, sentir o percibir alguna escena de tu vida en donde te hayas podido mirar como víctima o como victimaria. Que te reconozcas en ese momento en donde te has estado quejando, en donde más bien estás todo el tiempo peleando. Y que imagines que desde este lugar en donde estás ahora, que es el lugar de la protagonista, puedes ver eso como una escena que está en un teatro. Estás sentada y la escena está dándose ahí. Y tú estás ahí platicando, actuando de esta manera. Y desde ahí, desde afuera, donde tú estás viendo esta escena a través de tu imaginación, te vas a levantar y te vas a acercar a ti. Y te vas a decir a ti misma, no es necesario. ¿Qué sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas para no lastimarte a ti misma y para no echar la culpa a los demás? ¿Qué necesitas para poder tomar las riendas de tu vida, para poderte sostener? ¿Qué necesitas aceptar? ¿Qué necesitas perdonar? Y deja que esa imagen de ti te conteste desde tu corazón, a través de tu mente, de tus ideas. Tal vez necesita más atención de tu parte, tal vez necesita menos autoexigencia, tal vez necesita más compasión o más motivación y menos regaño. Tal vez te estés dando cuenta en este momento que a veces tú eres tu propia víctima o tu propio victimario. Y déjate estar en este diálogo interno, pudiendo descubrir qué necesitas. Y ojalá puedas ponerlo, plantearlo en una palabra o en una frase. Tal vez necesito más descanso, o necesito ordenar mis ideas, o necesito trabajar en mis miedos, o en mi autoestima, o en la manera en la que estoy viendo las cosas porque estoy muy abrumada. Date el tiempo de mirar. Y respira por unos minutos más sin prisa de salir de ahí. Y de alguna manera, prométete a ti misma que vas a mirar eso, que te vas a mirar un poquito más, que vas a mirar también no solo cómo haces esto hacia afuera, sino cómo te lo haces a ti, cómo a veces te hablas muy mal, te tratas pésimo, te quitas dignidad. Hazte esta promesa de que a partir de ahora nadie más va a tener el poder de ponerte triste, de enojarte. Nadie más va a ser culpable de las decisiones que tú no quieras tomar. Y prométete que tomarás tus propias decisiones, que tomarás tu propio camino, aunque te equivoques las veces que sea.
pero que el micrófono para contar la historia de tu vida lo vas a tener tú, desde este lugar de ser protagonista, de ser el personaje que vive la historia, con lo que tengas que hacer. Y respira, respira dándole espacio a las ideas que te surjan, a las emociones que aparezcan, y llévate la mano al corazón en señal de que te vas a cuidar, de que vas a cuidar tu sensibilidad y de que vas a poner todo lo que hay en ti para sostenerte a ti misma, para que no aventarte encima de nadie, a que te sostengan, a que te cuiden todo el tiempo, para sostenerte, o tampoco para tener que cuidar a todo mundo tú y olvidarte de ti misma. Te invito a que lo hagas de esta manera, respirando, en un compromiso de corazón. Repitiendo desde dentro de ti, ni víctima ni victimaria. A partir de hoy, seré la mejor versión de mí misma. Y aquello que tenga que conocer sobre el cómo me estoy contando mi historia, lo quiero conocer. Lo quiero conocer para poderlo o hacer más grande porque me encanta, o transformar porque ya no me es útil en este momento de mi vida. Y desde ahí te invito a que hagas unas pocas respiraciones más con la intención de bajar esto, de ser testigo de ti misma en tu propio compromiso. Y poco a poco ve abriendo tus ojos. Deseo que de verdad esta pequeña reflexión te pueda ayudar a estar más cerca de ti. Se habla hoy más que nunca de liderazgo, de resolución, de ser creativos, pero si no lideramos nuestras propias voces internas, nuestras propias emociones, va a ser muy difícil que podamos liderar fuera de nosotros. Si nosotros somos las protagonistas de nuestra propia historia, entonces sí que podemos ¿sí? Sí que podemos entonces sostenernos mejor y ser un buen sostén también, ¿por qué no?, para los demás. Te agradezco mucho este pequeño tiempo, este pequeño café, como lo decía al principio, y me quedo con la alegría de haberte compartido estos dos personajes que a veces agarran el micrófono y que puedas mirarlos y desenmascararlos. Y te invito, ¿sí?, a que sigas observándote, a que sigas conociéndote y a que puedas confiar en que así, como dijimos, ni víctima ni victimaria, ¿sí?, la protagonista de tu vida, que eres tú, que es esa parte más profunda de ti misma, más congruente, más conectada, más consciente, ya existe, ya es en ti y también vale la pena conocerla. Es esa parte de ti que tiene toda la sabiduría, que tiene todos los recursos, que tiene todo para salir adelante. Y cada vez que sientas que te desbalanceas, te invito a que te sientes otra vez, te pongas derecha, cierres tus ojos y vuelvas a respirar. Y que respires renovando las veces que sea necesario este compromiso contigo misma. Muchísimas gracias. Fue un placer estar contigo en este momento.